Bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos, ya los extrañaba, debo decirles, una disculpa, se me vino mucho trabajo y muchos compromisos, sobre todo tuve que llevarme a mis alumnos a León, Guanajuato, a la FENAL, a la Feria Nacional del Libro y bueno, eso me trajo muy acelerada, pero ya estamos aquí, encantados de la vida. Entonces, el día de hoy tendremos en esta sesión académica del 30 de mayo del 2019, en el programa de Jueves de Patrimonio Cultural, dos temas bien interesantes, el Parque Morelos y la Escuela Basilio Vadillo. Si ustedes se fijan, ya nos estamos acercando cada vez más a la actualidad, entonces, y en esta ocasión invitamos al maestro Juan Christopher Alcaraz Padilla y a la maestra Sofía Magaña Tiscareño, quienes son los que van a en esta ocasión platicarnos acerca de estos dos temas. Voy a presentarlos a cada uno de ellos para que ustedes conozcan su currículum. El maestro Juan Christopher Alcaraz Padilla es egresado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura por la Universidad del Valle de Atemajac, agremiado del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, titulado de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en conservación del patrimonio edificado, con la tesis precisamente Valoración Patrimonial del Parque Morelos, antigua Alameda de la ciudad de Guadalajara, México. Ha sido ponente en el coloquio de la Red Internacional Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco, con el tema Puesta en Valor de Espacios Urbanos, y conferencista en el Centro Cultural Arcadia con el tema Valoración de Espacios Urbanos Arquitectónicos, un método de defensa del patrimonio. Es autor de un capítulo del libro titulado Sostenibilidad, un extraño a la modernidad, y actualmente es docente del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La maestra Sofía Magaña, bienvenido maestro. La maestra Sofía Magaña Tiscareño cursó la maestría en Ciencias de la Arquitectura en la Universidad de Guadalajara y actualmente es académica del CUAD también, impartiendo las materias de Patrimonio Histórico de México y Planificación Turística. Coordina el área de inventario de bienes inmuebles adscrita a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y realiza investigación histórica para proyectos de restauración. Entre ellos tuvo precisamente el Centro Escolar Basilio Vadillo, el Puente de las Damas y la Escuela Preparatoria de Jalisco. Trabajó en dos proyectos como asesor externo del INAH, como verificador técnico para la identificación, recuperación y conservación de monumentos históricos colindantes con el trazo de la obra de la línea 3 del tren eléctrico urbano de Guadalajara y catalogador de inmuebles con valor patrimonial del INAH. Participó en la selección de material bibliográfico y en guión de las exposiciones virtuales Fundadores y José Guadalupe Hernández Zuno, un líder visionario y evolucionista de la Universidad de Guadalajara. También ha impartido numerosas conferencias como la Restauración y Turismo Social, caso El Puente de las Damas, el Centro Escolar Basilio Vadillo, Proyecto Educativo Socialista y Patrimonio Arquitectónico Art Deco en Jalisco. Como ven, son dos académicos importantes del centro universitario. Es un gusto tenerlos aquí y aprovecho el momento para darle las gracias a la maestra Gloria Tomás Gutiérrez, coordinadora del posgrado en Ciencias de la Arquitectura, que precisamente ella y yo estamos haciendo en conjunto este proyecto y muchos de los alumnos que han venido, de los egresados de la maestría, de ella son los que han estado aquí platicando con ustedes las investigaciones que han hecho en torno a sus tesis de maestría. Bien, pues entonces vamos a darle el uso primeramente al maestro Juan Christopher y después a la maestra Sofía. Bueno, entonces están en su casa, muchas gracias. Entonces, ¿quieres empezar? ¿Aquí o ya? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Sí? Ok. El tema, como ya comentó la doctora, muy amable en presentarme, es el Parque Morelos. Yo en este caso la conferencia la voy a nombrar de la Alameda al Parque Morelos. Voy a mostrar un poco la evolución tipológica que ha tenido el parque desde su inicio a mitad del siglo XVIII hasta lo que tenemos hoy en la actualidad. Más que todo para cuando vayamos a la visita podamos ver ciertos puntos ciertos puntos más que todo que todavía existen del parque, más que todo de la cuestión del parque ya en el siglo XX, porque la Alameda pues prácticamente ya desapareció en gran parte, pero todos ahorita vamos a ver un poco de eso. Ok. El Parque Morelos se localiza al nororiente del primer cuadro del centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Actualmente cuenta con una superficie total de 52.528 metros cuadrados, una superficie
algo considerable para estar dentro de lo que es el centro histórico. Es un pulmón de la ciudad muy importante, a la par de lo que ahorita es el Parque Agua Azul. El espacio público tiene una larga historia que data desde finales del siglo XVIII, cuando se le conocía como Alameda y era parte de lo que era el paseo dominical de la ciudad. En este caso, que fue, que era paralelo a lo que fue en su momento el río San Juan de Dios. Las alamedas, primeramente, para ver por qué en el caso de la ciudad de Guadalajara tuvimos una alameda, al igual que muchas ciudades novohispanas. Las alamedas se concibieron como un lugar para la recreación y el ocio de los habitantes, entendiendo como esta a las acciones de hacerse notar con propósitos aristocráticos o sentimentales, caminar, escuchar algún evento y convivir con los demás habitantes de su localidad, donde sus largos paseos rectilíneos flanqueados por árboles, que no necesariamente tenían que ser álamos, eran los protagonistas. En este caso, por ejemplo, en el caso de las alamedas, se habla mucho del ocio, pero no el ocio como lo entendemos en este momento. Es como lo menciona aquí, el ocio para ellos, en el caso de las alamedas que empezaron a surgir en Latinoamérica a partir del siglo XVIII, sin contar la Alameda Central, que esa fue a finales del siglo XVI, tenían unas ciertas actividades muy diferentes a las que mantenemos ahora. Más que todo era una cuestión más aristocrática, porque también recordemos que por lo general estaban localizadas a los extremos de la ciudad, pero únicamente tenían acceso a las personas que estaban habitando dentro de ellos, a la comunidad española en este caso. Las alamedas se distinguen de otras áreas verdes por su tipología, arbolado, vegetación, ubicación, disposición de elementos de ornato, decorativos, su alusión a personajes ilustres. En este caso no fue el caso. Conexión a otros paseos, actividades dentro de ellas e historia. Algunas ciudades, la aparición de la alameda se dio mayormente en el siglo XVIII. Esto fue más que todo por las reformas borbónicas, porque ya se estaba buscando una nueva forma de higienizar la ciudad y ya tenían otra forma de ver los espacios con respecto a lo que se tenía previamente, porque ya estaba incluso siendo un poco malo para la salud vivir dentro de la ciudad. La aparición de la alameda en este caso de la ciudad de Guadalajara no tiene un dato muy preciso. Eduardo López Moreno menciona que más o menos fue a mediados del siglo XVIII. Hay documentos y actas de cabildo que sí ya mencionan la alameda a partir de 1760, pero no mencionan realmente en qué momento se inicia y en qué momento se termina. Realmente en planos, empieza a verse a partir del plano que nosotros conocemos, el de 1800. Se empieza a ver un poco más bosquejado. En este caso, la alameda ya tenía incluso su artículo previo a lo que era la construcción. Ya tenían todo un reglamento estipulado para lo que iba a ser la alameda en la ciudad de Guadalajara y los requerimientos que necesitaba. En este caso, revisando aquí un poco la cita, menciona que necesita por lo menos tener una persona que esté cuidando de las áreas verdes en el espacio que va a ser correspondiente a la alameda. Cabe destacar que el espacio de la alameda quedaba entre el río San Juan de Dios y una bifurcación del río. Ese terreno ya había sido propuesto para Fray Antonio Alcalde para hacer el hospital civil en su momento, pero no lo quisieron por la cuestión de la humedad que estaba en ese espacio. A partir de ahí fue como se estipuló que ahí sería la alameda en ese espacio, pero les comento, realmente la fecha exacta no está, pero sí data al menos de la mitad del siglo XVIII. Aquí tenemos donde ya empezó a ser bosquejado un poco. De hecho, aquí está en esta parte. A diferencia de otras alamedas, esta alameda tiene una forma de herradura. Regularmente las alamedas, decir la Ciudad de México, San Luis Potosí, Zacatecas, tienen por lo menos una forma o cuadrado o rectangular. En el caso de Guadalajara fue única por el hecho de las dimensiones que tenía, pero también que lo abarcaba mucho, pues los bordes naturales que teníamos a su alrededor. Para el año 1929, la alameda estaba delimitada perimetralmente por un paseo que continuaba paralelamente al río San Juan de Dios con dirección al sur. En este caso, ya hablando de 1920, ya tiene otra tipología, perdón, de hecho la fecha estaba en 1800. Ya tenía la tipología diferente a como la estábamos viendo. Si fijamos en la imagen anterior, únicamente estaba dividido por 2 andadores y 4 cuadrantes.
Ya cuando se le empezó a dar más forma junto con el paseo, ya empezó a tener unos 4 cuadrantes, pero ya tenía ejes diagonales que se intersectaban entre sí. Ahora ya tenían diferentes andadores dentro del espacio. En el interior contaba con 14, 3 orientados norte-sur, 3 oriente-poniente y 8 que se intersectaban diagonalmente en pares sobre cada uno de los 4 cuadrantes. El gobierno municipal tenía la preocupación por la seguridad interior del lugar, porque hay documentos que indican que como estaba el espacio era abierto, también se prestaba a cuestiones ilícitas, y es por eso que después la municipalidad mandó poner una verja alrededor de la Alameda, igual sus 4 accesos. Aquí se ve uno, aquí están los otros 2 y al fondo está el siguiente acceso. Ya tienen un poco más de control en lo que era la Alameda, porque como les comentaba, el hecho también de que fuera enfocada a los habitantes de la ciudad, también no descartaba de que pudiera haber cuestiones ilícitas. Siempre ha habido, y pues si el espacio también se presta para ciertas acciones, pues puede hacerse. Por lo mismo, también se solicitó empezar a delimitar el área. La concurrencia de la Alameda tenía mayor auge en días específicos, principalmente fines de semana, y dentro de una época del año en específico. José Villa cita: una parte de esta calzada voltean carruajes particulares los domingos, en la que se constituye el paseo en los meses de octubre, noviembre, diciembre y los sucesivos hasta junio. Pues ese mes hasta octubre la gente se dirige al cambio de San Pedro. ¿Por qué lo hacían? Porque también llega un tiempo en el que la Alameda era muy calurosa y se tenían que ir a sus casas de campo. No dejaba de concurrir la gente, pero ya no era tanto como en otras épocas del año. En este caso ya concurrían a otros lados. Dentro de la Alameda, pues como pueden ver en la imagen, había entrenamiento de esgrima. Llegó un tiempo, al principio del siglo XX, cuando todavía estaba la Alameda y empezó a haber una serie de sismos, sirvió como albergue para gran parte de la ciudad. Aparte de eso, pues paseaban carruajes, más que todo eran cuestiones ya más de aristocracia, todavía hasta ese punto, porque todavía en ese entonces todavía no se conjuntaba lo que era el oriente y poniente, todavía seguíamos con el borde natural que era el río San Juan de Dios. La calzada de Independencia y el final de la Alameda Tapatía. El río San Juan de Dios, a principios del siglo XX, representaba más que un borde natural, un gran foco de infección para la ciudad debido al estado del agua. En el margen de la primera década del siglo XX, durante la gobernanza del coronel Miguel Ahumada Sauceda, se comenzó a entubar el río con el propósito de mejorar el aspecto, higienizar la zona y posteriormente dar una nueva imagen al paseo. Que en este caso, pues ya el paseo, como lo veíamos en las imágenes anteriores, ya no estaba. La calzada de Independencia se construyó en 1930. Esta década marcó el ocaso de la Alameda original, como en este caso estaba, tanto en su forma como en ubicación, que desde 1926 había quedado fuera del eje vial. Esta irregularidad la desvinculó con el nuevo paseo. ¿Qué es lo que sucedió? Realmente la calzada de Independencia no es el mismo eje del río San Juan de Dios en todas sus secciones. Lo que pasó al hecho de entubarlo, rectificaron y hicieron un eje recto. Lo que pasó en este caso fue, como lo vemos aquí, la calzada de Independencia quedó de este lado, lo que desfasó la Alameda de lo que era ahora sí el nuevo paseo. En este caso, el jardín de la cervecería La Perla, que está aquí, de la familia Schneider, fue la que aportó la siguiente parte para poder adicionarlo a la Alameda, como todo un lote completo. Pero a partir de ahí se empezaron a lotificar de una forma diferente. A ver si imagen. Es una imagen satelital. En esta parte está lo que era el jardín de la cervecería La Perla. Aquí estaba la Alameda. Incluso, si uno ve en una imagen satelital, la parte posterior de la escuela Basilio Vadillo, por la calle Seque, continuando por Alameda, tiene una cierta similitud a una de las bifurcaciones del río. Al momento de conjuntar los terrenos, se empezaron a crear conjuntos. ¿Cuál? El conjunto Basilio Vadillo, lo que fue el departamento de tránsito, y en esta parte vamos a ver un jardín de aclimatación. Lo que quiere decir ahorita que parte de lo que fue la antigua Alameda está dentro de lo que es la escuela Basilio Vadillo. ¿Ok? Para 1931 a 1959, la Alameda mantuvo esta tipología. Esta fue por parte del ingeniero Rafael Ursúa. Él diseñó 3 proyectos, pero este fue el que finalmente se quedó.
y de hecho es el que se mantuvo la traza todavía hasta el 2017. Ahorita vamos a platicar de eso. Se fijan, aquí ya para entonces ya tenemos el centro escolar, el jardín de aclimatación y el departamento de tránsito, que de hecho el departamento de tránsito tiene es exactamente igual como está ahorita la secundaria, es el mismo edificio, se reutilizó, o sea, tiene la misma fachada y es exactamente. En el interior es muy posible que se haya modificado cosas, pero por lo menos en lo que son los paramentos exteriores, continúa como estaban en las imágenes. En este caso ya dejó de ser la Alameda y se transformó como Parque Morelos. A partir de ahí también Rafael Ursúa puso la Glorieta Morelos. Cabe destacar que también este ingeniero fue el encargado de poner las fuentes y los camellones de la Calzada Independencia de la Alameda hasta el Parque Agua Azul. ¿Ok? En esta parte ya vemos que ya dejó de ser una Alameda donde ya se dejaban cosas aristocráticas, ya incluso en la parte sur tenía un área de juegos infantiles, cosa que la Alameda no tenía, porque eran dos temporalidades muy diferentes. Aparte, en este caso ya se tenía la idea de que el oriente y el poniente ya estaban juntos, ya no estaban divididos en este caso por el borde natural. Rafael Ursúa al centro, donde ahorita está el kiosco, tenía una fuente redonda. En los extremos, suelta aquí unas fotos. En los extremos también hay ciertos tipos de fuente. Esta donde está actualmente la calzada de los Insurgentes ya no existe. Pero gran parte de estos nodos que ven aquí de las fuentes son donde están actualmente las fuentes del 1960, las que vamos a ver ahorita. Por eso les comentaba que es importante, hay ciertos vestigios todavía de intervenciones pasadas, de principios del siglo pasado, que todavía existen en el punto, no físicamente, pero existen en el lugar todavía, aunque tengan todavía otras cosas que hayan sobrepuesto a las anteriores. Esta es la vista de la fuente que está donde ahorita está el Paseo de los Insurgentes, donde están los bustos conmemorativos. Esto fue cuando fue la entrega de la obra. Este es el Departamento de Obras Públicas. Esta es una vista hacia el poniente. Aquí está el centro donde ahorita estaría el kiosco. Ahí es donde está, en este caso está una fuente. Este tipo de bancas fue muy peculiares porque incluso estas mismas se utilizaron en ciertos puntos de la Calzada de Independencia, en los camellones. Hasta el 2016 había todavía una banca de estas en la parte poniente, pegado a la Escuela Basil Vadillo. Había una a un lado del área de juegos infantiles, del actual. Al fondo se ve la Escuela Basil Vadillo. Esta fue, una de los diseños más usados por el ingeniero Rafael Ursúa. Era más que todo en las formas de estrella, era lo que utilizaba más él. Claro, ahorita estas fuentes ya están las de Alejandro Son, pero siguen utilizaron los mismos puntos de referencia. ¿No había muchos árboles, verdad? No, de hecho, ahorita veo una foto. Ahorita, de hecho, voy a explicar eso. Aquí se ve otra parte. Aquí está la calle de San Diego. Aquí hay una vista aérea. No había muchos árboles, como lo comenta la doctora. ¿Por qué? Porque realmente la sección arbolada era esta. ¿Por qué? Porque esta era la parte de la Alameda. Esta parte fue lo remanente de lo que fue el jardín de la cervecería La Perla. Por eso en la parte central no hay nada. Se habían plantado, pero no tenían esas dimensiones todavía. ¿Por qué? Porque realmente no había vegetación. Pero estas partes son donde tentativamente cruza el río. Bueno, cruzaba porque le dieron dirección por el hecho del entubamiento. Por eso ahorita en esta temporalidad no se ven muchos árboles, son muy pocos la realidad. Pero aquí se marca todavía la parte que todavía de algunos árboles longevos que eran de la Alameda y algunos árboles que eran de la cervecería La Perla. Para 1960 hasta el 2016 se mantuvo el diseño donde participaron el ingeniero Aldo Córdoba, Alejandro Son y el arquitecto Fabián Medina. Cada uno participó en sus diferentes áreas. Para entonces ya el monumento a Morelos se trasladó al hemiciclo que está en esta parte, el que está actualmente. La glorieta desapareció, se transformó en un estacionamiento para el parque. ¿Por qué? Porque la calzada de Independencia ya no tenía glorieta, ya circulaba en dirección norte a sur, pero en vía recta. Ahorita vamos a ver una imagen de eso. En este caso,
se eliminó la fuente cuadrada que tenía Rafael Ursúa, la que vimos la imagen con los que estaban las de obras públicas, y se puso el Paseo de los Insurgentes, pero no son todos los bustos que vemos actualmente, de hecho es menos de la mitad, porque los otros se pusieron hasta el 2010. La forma de detectarlos, bueno, ya lo veremos allí, es por el tipo de material, o sea, son dos diferentes. Pero a partir de 1967 ya se puso la calzada de los Insurgentes. Se retiró el área de juegos infantiles y se puso lo que era un mapa del estado de Jalisco. Posteriormente ese mapa se modificó y se hizo una escatopista y ya en la actualidad ya no existe, lo demolieron. El área de juegos infantiles se fue en el cuadrante norponiente, donde están actualmente las esculturas juego, la fuente de sodas, y en este caso se pusieron dos fuentes más. Las fuentes anteriores de Rafael Ursúa se retiraron y se pusieron ahora con el diseño de Alejandro Son, que son las que actualmente tenemos. Con excepciones, esta la demolieron. Como les comentaba, se retiró lo que fue el monumento a Morelos. De hecho, el Morelos que vemos ahorita no es el que estaba. El que estaba anteriormente es Tepatitlán. Se cambió de monumento porque incluso no era ecuestre, era diferente. Lo único que sí permanece de ese es el águila que está en la parte superior. Ese sí es la misma que estaba en el monumento anterior, que se encontraba en la glorieta. Entonces en lo que la glorieta desapareció y se transformó en estacionamiento. Actualmente, si uno ve una imagen satelital, se ve la parte de la glorieta, pero ya es un andador recto, o sea, ya lo hicieron todo a nivel, pero se ve todavía el contorno. Incluso las edificaciones del lado oriente tienen la curva todavía para el resaque de la glorieta. Esta es una vista por San Diego. Todavía estaba aquí la tienda Maxi en su momento, ya ni el Soriana está. Cabe destacar que, por ejemplo, el mobiliario se mantuvo en esas condiciones, en la misma tipología hasta el 2016. Ahorita vamos a hablar de ese proyecto, pero se mantuvo todavía en este caso tanto la traza como la cuestión del mobiliario se mantuvo muy similar. Sí se demolieron lo que fueron las bancas que se veían largadas, que eran de mampostería, y se pusieron estas de forja, pero se mantuvo de alguna manera la traza que ya tenía a partir de lo que se había del Parque Morelos de 1930. Se adicionaron algunos, déjenme regresar un poquito, se adicionaron algunos andadores diagonales, pero no se modificó la traza. Únicamente se modificaron elementos escultóricos, se agregó pues lo que fue el andador ya existía, nomás amplió un poco más y se retiró la glorieta. Ese es el Paseo de los Insurgentes. Ya cuando lo veamos van a ver que entre cada una de estas hay un busto más. O sea, ahorita hay más de los que se ven en ese momento. Esta parte de esta sección fue diseñada por el ingeniero Aldo Córdoba. Esa no fue parte de Alejandro Son. Las esculturas juego y la fuente de sodas. Esto actualmente se utiliza para los fines de semana, lo utilizan para práctica de danzón. Las fotos de las esculturas juego. Cabe destacar que estos ganaron el segundo lugar en el Bienal de Arquitectura en 1967. ¿Las esculturas sí son de Son? No, de Son es la fuente de soda. Las esculturas son de Fabián Medina. Ah, ok. Ok, del 2016 fueron los preliminares. A la fecha, esto fue lo que le pasó al parque, así quedó. Modificaron lo que fue la esencia de la traza. Los ejes centrales todavía se alcanzan a percatar de alguna manera, pero en este caso, la administración trató de hacer una simulación de un andador tipo pixel, aludiendo a la ciudad creativa digital, el proyecto que lleva aquí un buen rato. Hay una muy grande diferencia. Se fijan, del andador recto que teníamos terminamos en esto. Ya cuando estemos ahí vamos a ver que ciertos puntos son incómodos de caminar. Incluso se ven muchas partes que la gente empieza a caminar por el área verde. ¿Por qué? Porque es incómodo caminar por el andador. ¿Y qué sucede? Pues desgastan lo que es el área verde. Al final, esto sucede cuando realmente no se observa el caminamiento real, porque te hace... en esta parte no está tan grave, pero llegas en puntos en que la conjunción de dos losas es solo un vértice
y a los costados tienes jardín y no puedes transitar bien, y peor si vienen 2 personas. Y aquí es donde ya se vio mucho la diferencia. Este proyecto fue polémico, ¿por qué? Porque se pretendía demoler toda esta zona y hacer un ágora parecido al de San Juan de Dios. Pero, de hecho, los habitantes del barrio del Retiro, que también fueron los que ayudaron a que se quitaran las villas panamericanas y parcialmente la ciudad creativa, metieron una serie de escritos y determinaron esta área como área patrimonial, porque también quieren demoler la fuente de sodas. Y al final pues se lograron buenos términos y fue lo único que se pudo rescatar. También trataban de ver la cuestión de la traza, porque por lo menos ya estábamos llegando a una traza que estaba a punto de menos de llegar a 100 años. Si ya, por ejemplo, no teníamos la Alameda, ya por lo menos ya podemos decir que ya tenía un poco más de longevidad el Parque Morelos, pero ahora con esto es un poco más complicado. El andador central únicamente, le adicionaron a ciertas secciones de área verde, pero cabe destacar que las áreas de concreto son mayores a las que existían antes. Se retiraron ciertos módulos que se tenían antes, aquí están las nieves. Se fijan, es lo que les comento, ciertos puntos no ayudan tanto. Eso sin contar que también mucha vegetación se quitó, porque anteriormente no era tan fácil ver desde la Escuela Basilio Bedillos a la calzada de Independencia. Ahora no, ahora sí ves de lado a lado. Digo, se retiraron mucho porque también en el proceso de los postes de absorción se cayeron muchos árboles y pues ya no pudieron reemplazarlos. Es sin contar que también en andadores donde estorbaban, en las noches los talaban. El área de juegos infantiles, rescataron, por el hecho de que se manifestaron, liberaron esta zona. De hecho, rehabilitaron y restauraron ciertas piezas porque algunas ya tenían un poco de deterioro. Esta área funciona todavía muy bien. De hecho, siempre ha funcionado. ¿Por qué? Porque es el área de recreación de la mayoría de los habitantes del barrio del Retiro. Al igual que lo que les comentaba aquí de la Puente de Soda, que aquí es donde los fines de semana son donde se aglomera más los visitantes del parque. Y aquí al fondo está la escuela, ya recién también restaurada. Bien, sí hay mucha diferencia en lo que vemos, en lo que vimos en las imágenes anteriores a lo que tenemos ahora. Y estos detalles también, cuando vino el temporal de lluvias pasado, estos detalles, como no tenían suficiente talud, se caían los árboles. ¿Qué nos lleva a esto? A ver una línea cronológica entre lo que es el Parque Morelos y la Alameda cómo empezó, ya cuando lo consideraron un poco más. Con respecto a la ciudad, el entubamiento del río, pues ¿qué nos generó? Nos generó el Parque Morelos. Después el cambio de vista de lo que fue la calzada de Independencia también volvió a modificar el Parque Morelos a lo que tuvimos en el 70. Hay puntos importantes, por ejemplo, el establecimiento de la zona roja pegado a lo que es la antigua central camionera, lo que afectó hasta la fecha el Parque Morelos en ciertas patologías, en ciertas actividades urbanas que están allí. Lo que fue también las villas panamericanas, que dejaron muchos huecos urbanos, también tuvo unos ciertos impactos en el Parque Morelos. En este caso, en el periodo de 2012 se pusieron unas cuantas terrazas, realmente no hubo mucha modificación, y unas esculturas en la parte poniente, que finalmente unas se fueron retiradas por los autores porque fueron dañadas, otras se quedaron y también ya fueron restauradas. La ciudad creativa digital, pues también es lo que ha causado la traza que tenemos ahora, y es aquí donde está lo curioso, que muchos de los acontecimientos de mayor impacto o macroproyectos que ha tenido la ciudad, como la calzada, las villas panamericanas, o en este caso la ciudad creativa, que va a paso lento, siempre ha impactado en el parque de una forma u otra, ya en tipología, o sea en el interior, o incluso en actividades. Siempre ha hecho que se vea de alguna forma afectada. Digo, es una cuestión muy curiosa, pero sí en la investigación fue lo que empecé a observar, que ciertos puntos específicos que marcaban la ciudad también marcaban al parque. Y también había ciertas similitudes curiosas que los mismos autores, que en este caso Rafael Ursúa y Alejandro Son, fueron en el mismo periodo intervinieron el Parque Morelos y el Parque Agua Azul. Hubo ciertas similitudes y ciertos detalles que también los hace muy peculiares. Y pues ya aquí observando un poco un esquema, no se puede hacer más grande porque es más vertical,
Aquí se puede ver cómo el espacio de lo que era la Alameda, pues prácticamente un poquito menos de la mitad del Parque Morelos y abarcando hacia el lado de la Escuela Basilio Vadillo. Unas reflexiones finales. El Parque Morelos, desde su inicio como la Alameda, ha sido parte fundamental en el desarrollo de la ciudad y en él han acontecido cambios importantes tanto en su fisonomía como en sus actividades. Hoy en día es un lugar donde todavía se mantienen eventos tradicionales como la venta de nieves raspadas, la Feria del Cartón y las prácticas de danzón por parte de los vecinos de la Colonia del Retiro y colonias aledañas. Para el resto de la ciudad sigue siendo un espacio público para el descanso y recreo, aun cuando existen otros puntos de centralidad y de recreación como los centros comerciales, que eso también es algo que ha impactado mucho en las cuestiones de los espacios públicos, más que todo por la afluencia. Es necesario difundir la historia de los lugares con valor patrimonial para así tener un conocimiento más amplio del inmueble y por lo tanto apropiarse del lugar y protegerlo contra amenazas de integridad. Por último, me gusta mucho esta imagen porque a pesar de que, bueno, se ha modificado el parque, todavía sigue teniendo esa afluencia y mantiene ciertas actividades que no se sobreponen unas sobre de otras, a pesar de que varias de ellas no son vistas muy bien, pero todavía sigue teniendo esa forma de ir al parque, disfrutar tu nieve, estar allí, descansar un poco en lo que son bajo los árboles, y pues sigue siendo todavía un espacio en el que convergen muchas personas de muchos lugares. Muchas gracias. Bueno, un preámbulo. Esta investigación no fue mi tema de tesis, fue una investigación que se hizo para el proyecto de restauración de la Escuela Basilio Vadillo. Lo vamos a ver en la visita. Es un proyecto, bueno, muy loable y muy querido por mí, pero es un proyecto que fue modificado. Hicimos la primera etapa, que fue la parte del kinder. Posteriormente, los siguientes periodos de restauración ya no estuvimos incluidos y se modificó el proyecto original y pues no ha sido como muy beneficioso para el inmueble. Bueno, el Centro Escolar Basilio Vadillo está asentado en, como ya nos había mencionado Christopher, en parte de la Alameda de Guadalajara, y se estableció en lo que es el barrio de la Estrella, que posteriormente fue absorbido por el barrio del Retiro. El Centro Escolar Basilio Vadillo está su ingreso principal está por la calle San Felipe, su dirección es San Felipe número 2, y tiene dos ingresos laterales, uno es por Acequia y el otro es por Humboldt. En este plano de 1750 se ve el predio donde próximamente va a estar el Centro Escolar Basilio Vadillo, que es aquí, como nos mencionaba Christopher. Este es uno de los ramales del río San Juan de Dios, y aquí se ven dos tenerías y había una serie de fábricas. Aquí era una zona que era empedrada, era como un tipo barranco, y era una zona que muy sucia. De hecho, me encontré un documento en el Archivo Histórico de Jalisco que decía que era una zona de lavaderos y estaba contaminado parte del río San Juan de Dios en esta sección debido a las tenerías que posteriormente se movieron a lo que es el barrio del Retiro. En este plano de 1850 tenemos, como ya nos había hablado Christopher, de la traza del río, de la Alameda, siempre, y aquí ya se ve lotificado donde va a estar asentado el Centro Escolar Basilio Vadillo. Aquí ya se ve lotificado. En la anterior pues no se veía, que es de 1750, 1745, 100 años después ya estaba esta área lotificada, y aquí se alcanza a ver lo que nos decía Christopher del ramal, que era la calle Acequia, que ya en esta parte de aquí se va a llamar Alameda. En este plano de 1910 ya vemos también parte de la lotificación y lo que también nos mencionaba Christopher de la traza del Parque Morelos.
A partir del asentamiento de la escuela van a ir muy vinculados desde la construcción, porque embellecen todo lo que es la zona y siempre le toca algo a la escuela. A principios de las décadas de los 30 del siglo pasado, las autoridades estatales decidieron construir en la Alameda Central el centro escolar, en el que insertaría el modelo educativo adoptado a la recién consolidado régimen revolucionario. Se trataba de la construcción de un edificio que miraba hacia el futuro, en el que se conjugaría las más modernas técnicas constructivas del lenguaje arquitectónico inspirado en las ideas revolucionarias, en las que alojaría un sistema pedagógico que le permitiría a la niñez mexicana formarse para estar preparados para enfrentar los nuevos retos de la nación postrevolucionaria. El plantel se edificó en el pleno barrio de La Estrella, como ya lo había mencionado, sobre terrenos pertenecientes a la Alameda. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya el lote. Este documento me lo encontré en el archivo histórico de Jalisco. No, en el archivo municipal de Guadalajara, lo localicé y estaba adjunto a lo que es el plano del Centro Escolar Basilio Vadillo, que está datado en 1935. De esta manera, en el año de 1932, el ayuntamiento dio en comodato al gobierno del estado el predio donde se construiría la Escuela Federal Tipo, que sería el centro escolar más grande de la ciudad, en el que se implementaría el primer ejemplo de proyecto llamado Educación Socialista. El predio en cuestión contaba en una superficie total de 13.125 metros cuadrados y correspondían a las manzanas 31-2, 32-2 y 32-3, y estaba localizado en el segundo cuartel del sector Hidalgo. ¿Qué es la educación socialista? La educación en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas estaba basada en la educación socialista, fundamentada en la teoría pedagógica de la escuela nueva, misma que surgió en los primeros años del siglo XX y decayó como tendencia educativa en los años 40. Su principal característica era la de ser padiocéntrica y generar bajo esta visión las herramientas necesarias para el desarrollo del infante. La escuela socialista tenía como eje rector el trabajo productivo y útil. De ahí que la traza del centro escolar tiene que ver mucho con esta mentalidad de la escuela socialista. Por eso hago énfasis en este punto. Basado en esta filosofía, el estado de Jalisco nace la idea de generar centros educativos que respondieran a la mentalidad revolucionaria del momento, por lo que el gobierno de Everardo Topete dispuso la construcción de las instalaciones que albergaría lo que antes se llamaba el Centro Escolar Basilio Vadillo. Otros planteles educativos construidos bajo este mismo esquema es la Escuela Manuel Martínez Valadez y la Escuela 18 de Marzo, que ambas fueron proyectadas por el ingeniero Navarro Branca. ¿De dónde se sacó el dinero para este proyecto? Porque es un macroproyecto. Pues un impuesto, se generó un impuesto para poder construir este plantel. Y cito, con fecha 5 de diciembre de 1936, con número 4156, un impuesto extraordinario sobre la propuesta raíz urbana del municipio de Guadalajara destinó la construcción del centro escolar. Lleno de satisfacción, vengo a informar a vosotros que el proyecto, esta cita es de el informe de gobierno de Topete y habla sobre el impuesto y que es para la construcción del centro escolar y que va a mutilar parte de la Alameda Central, de la Alameda. En el documento antecitado, el gobernador Topete menciona: en breve se pondrá a servicio de la niñez este moderno centro escolar mismo que debería de representar los conceptos de modernidad, igualdad que aboga al proyecto, porque su construcción se utilizará los más novedosos sistemas constructivos. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Se lanzó una convocatoria y participan pues los grandes arquitectos de la época, entre esos Rafael Ursúa. Este proyecto, pues bueno, ya sabemos que él no lo ganó y no se construyó, y pues el que salió, la licitación salió a nombre de Navarro Branca. Para este proyecto, el centro escolar se organizó un concurso en el que participaron diversos ingenieros.
y pues ganó Navarro Branca, por supuesto. Fueron diversos factores los que influyeron a que Navarro Branca ganara, entre ellos que el costo fue más reducido y el costo total de la obra estaba estimado en 236,900 pesos. Este plano me lo encontré en el Archivo Municipal de Guadalajara y está firmado por Navarro Branca. De hecho, es una copia, el original, no sé dónde está, pero nos encontramos esta copia y ya que visitemos el centro escolar nos vamos a dar cuenta que la traza sigue siendo la misma. El primer pabellón, estaba destinado, ya me fui. El primer pabellón estaba destinado a las oficinas, a la dirección, y ahora esta parte es un kinder. Y tiene un pasillo central que comunica cada uno de los pabellones. En la parte, pues se puede decir que final del predio está un teatro que aún está y ahorita esta parte la que están restaurando, y también tiene una alberca, que esta alberca se tapó y se edificó lo que le llaman la Basilio Chiquita, que el ingreso es por Garibaldi. Navarro Branca es el que construye los edificios de la universidad, ¿verdad? Así es. El conjunto que está ahí en el Paraninfo, lo construye Navarro Branca, y varias casas que están por la calle Guadalupe es uno. De hecho hay una casa que es la hizo con Navarro Branca, que es la herrería, es igualita a la de el Musa. Este tipo de construcciones se hicieron en todo México, no fue exclusivo de Guadalajara. Y aquí tenemos este plano que es de O'Gorman y que fue unos años antes de que presentara el proyecto Navarro Branca. O sea que este era el tipo de escuelas que se estaban construyendo en la época. Aquí tenemos lo que nos hablaba Christopher de las fuentes, y que pues siempre me encontré un documento donde el ingeniero que estaba remozando lo que era el Parque Morelos le pide a la Basilio Vadillo una excavadora, porque se estaban haciendo una mejora urbana. O sea, coincidió la construcción de la Basilio Vadillo con el proyecto de mejora urbana de la zona, y pues fue como muy particular encontrarme ese documento. La construcción del Centro Escolar Basilio Vadillo coincide con los trabajos del Parque Morelos, que a su vez integraron la remodelación de la calzada de Independencia. O sea, fue un proyecto integral. Como les comentaba, tuve la fortuna de participar en el proyecto de restauración, hacía visitas de campo. Aunque yo nada más hice la investigación histórica, afortunadamente tuve el privilegio de participar también en visitas de campo. Así fue como encontramos la escuela en un completo y total abandono, y es ya cuando entregamos la primera etapa. Se rescató varios elementos que se habían perdido con el tiempo, en un momento más se los enseño, y se restauraron también lo que fueron las ventanas. El arquitecto que hizo el proyecto, que es Javier Massimí, el diseño de la herrería se basó en estos elementos, en los remates de los ingresos a la escuela. Se rescató, no se cambiaron las puertas porque son originales de 1937, y pues la diferencia es abismal. Así fue como encontramos, esta es la parte que le llaman el teatro al aire libre. Como les comentaba, no recuerdo si se los dije, yo estudié en este plantel, así que a mí me tocó hacer obras de teatro aquí en el teatro al aire libre. Este es el tercer pabellón, el último, ahorita es el que está en restauración. Y una de las características de este inmueble, pues es sus características Art Deco en apariencia. Me voy a permitir leer esto rápidamente. El análisis estilístico de la totalidad del inmueble se puede concluir que, si bien se trata de un claro ejemplo de Art Deco, como lo vemos en estos elementos, estos cuerpos emergentes, estas cresterías, cuenta con un peculiar sistema constructivo y elementos que permiten afirmar que más bien se trata de un inmueble de transición entre Art Deco y el movimiento moderno.
El inmueble pertenece a la variante purista deco, ya que cuenta con los siguientes elementos distintivos: la disposición simétrica de las fachadas, que lo vamos a ver aquí. Permítame. La composición a base de elementos verticales sobrepuestos y escalonados, tanto de la portada del ingreso como de las portadas laterales, los abultados tableados en las esquinas de cada uno de los edificios, o bien las características de diseño de herrería de las puertas y antepechos localizados en el ingreso principal. Estos elementos, que este es el ingreso, estos son los cuerpos escalonados, y este es uno de los elementos característicos del Art Deco. Tenemos, esto es lo que hablamos de los cuerpos que están en las esquinas y que en los remates están remetidos. Este es el estado en el que estaba la escuela, en un completo y total abandono. Estaba subutilizada, solo se utilizaba la planta baja, y en la planta arriba había flora y fauna parásita, principalmente era un nido de palomas, y pues ya se está rescatando, afortunadamente. Ahora es una escuela tipo para niños sobresalientes. Los remates escalonados de algunos vanos, el equilibrio entre las formas horizontales y verticales, las tapas de registro, que es esta en forma de estrella, los barandales de barco y las bancas de cementos de color. El color de las bancas ya lo traen de fabricación, ya, o sea, no están pintadas, sino el concreto ya viene con color, que eso también era una innovación para la época. Los sistemas constructivos utilizados en el inmueble se componen de una estructura metálica formada de columnas. Esto no se veía anterior al edificio. Fue totalmente novedoso para la época de la construcción de este edificio, lo que representa un ensayo tecnológico sin precedente en la ciudad. Ya que si bien la estructura metálica ya era usada común en esta época, la utilización de los muros elaborados a base de bloc hueco, y aparte el edificio tiene una planta libre, ponderando los movimientos modernos, en ese momento muy de boga en Europa. En este momento ya estaba Le Corbusier haciendo este tipo de arquitectura, y también Mies van der Rohe. Así es como encontramos el centro escolar, como lo ven, en un completo abandono. Y una de las características que vamos a ver ya en la visita de campo son las rampas de las escaleras, que son maravillosas. Es un edificio que impone cuando tú llegas, y de niño pues era impactante, y de adulto es realmente un edificio que te impacta por su arquitectura en sí. Ya con la restauración, que les digo que desgraciadamente no ha sido como la más acertada, ya lo vamos a ver también ahí, porque no respetaron el proyecto original, pero aquí se trata de rescatar el espacio y que siga con esa función que era pues un centro escolar. Y pues aquí tenemos una foto aérea donde se alcanza a ver la Alameda ya poblada de álamos o de algunos otros vegetación, y aquí tenemos el Centro Escolar Basilio Vadillo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, pues vamos a abrir una sesión de preguntas. Si alguien tuviera algo que comentar con nuestros invitados, pues adelante, es un momento. Sí, y después allá atrás. Sí, adelante, por favor. Mi nombre es Laura Ibarra, y también estuve en el Basilio Vadillo, pero hace muchos años. Y si, no sé, recuerdos de la infancia, pero no había una escuela mixta para niños con discapacidades diferentes, no había algo así. Bueno, era... Ay, perdón. Sí, que sí, uno de los pabellones, y de hecho, aparte, también era una escuela nocturna. Mi mamá llegó a ir 2 o 3 días en la noche. También tenía un doble uso, o sea, sí había una sección para niños especiales, y la otra era que una escuela nocturna para adultos. Así que era impactante ir a la Basilio Vadillo a las 8 de la noche.
y cruzar todos los pabellones era realmente escalofriante, pero sí existía. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Buenas noches, Alejandro, como seguidor. El uso inmediato anterior al predio, antes de la escuela, bueno, hablaba de que había unos lavaderos y que había tenderías, pero parece que se brincó en el tiempo un espacio. ¿Se tuvieron que demoler esas 2 manzanas o eran lotes baldíos o qué uso tenían? Gracias. Eran lotes, de hecho no estaban habitados, nada más estaba lotificado, porque esa área, como también donde estaba, lo que nos comentaba Christopher, donde estaba ahora la Cruz Roja también era jardinado, toda esa parte, o sea, no tenía ningún uso, ¿verdad? No tenía ningún uso, estaban Entonces también por eso se proyectó construir ahí la escuela, porque no había absolutamente nada. Nada más estaba lotificado. Sí, y bueno, había ahí también el gimnasio, estaba el departamento de tránsito en la zona. Sí. Se ha pensado en hacer si no pues un rescate físico, sí un rescate histórico, que la gente supiera la fábrica de la cerveza, enfrente, en fin, ha habido muchas construcciones de importancia histórica en alrededor. ¿Se ha pensado hacer algo de rescatar eso? De hecho, ya están restaurando el gimnasio, que es de los años 60, y ahí me acuerdo que cuando yo iba a la escuela daban clases de gimnasia olímpica para niñas. Era, pues toda esa zona siempre fue como muy activa. Ya con lo de la ciudad creativa digital, me tocó ver, y tristemente, que se demolieron edificios de la década de los 30, 40, todavía hasta 60, y que amigos que habían crecido ahí, porque yo crecí también ahí en la zona, pues fueron prácticamente los corrieron literal, y se ha vuelto una zona todavía más peligrosa porque esos predios quedaron completamente solos. A mí me da miedo a veces cruzar por ahí cuando a veces lo tengo que hacer, y si hay un proyecto de como integrar toda esa zona, porque de hecho hay varias casas que están abandonadas, que yo tenía compañeras que vivían por ahí, que es exactamente donde está el ingreso del gimnasio. Hay varias casas abandonadas ahí, y sí me ha tocado ir por la zona, que varias casas ya las están arreglando y ya le están dando como una nueva vida, porque la gente se salió debido a que pensaron que iban a ser las vías panamericanas. Ya como vieron que no, entonces ya la gente está regresando. Bien, yo quiero preguntarle a Christopher 2 cosas. Hablabas tú de un jardín de climatación. Ándale, ¿qué era eso en aquella época? El jardín de aclimatación, bueno, el jardín de aclimatación es donde actualmente está la Cruz Roja. De hecho, está justo enfrente del ingreso de la Basilio Vadillo. Exactamente, ahorita está la Cruz Roja, y creo que la entrada a una procuraduría, creo que es lo que tiene en esa manzana. Ese espacio, realmente la banda de aclimatación era más que todo porque como no tenía árboles, se sentaban ahí un ratito a agarrar calor. Era algo raro. Para matarse. O sea, era algo, o sea, ahorita, bueno, si lo vemos actualmente, como está haciendo calor, pues no nos sentaríamos a un espacio, o sea, está el jardín, pero no tiene sombra. Era más que todo eso. Lo mencionaban así, que te sentabas un poquito allí y después te metías al parque. Digo, ¿por qué? No sé, sí no sabría decirles, pero sí mencionaban que era ese tipo de espacio. O sea, llegabas para tomar, o sea, ahora sí que tomar como calor, yo quiero pensar, y ya entraban al parque. Pero estamos hablando únicamente, eso regularmente pasaban a las personas que venían caminando del centro histórico al Parque Morelos, no realmente eran para los habitantes de lo que la Colonia La Estrella o el Retiro, pues en este caso no aplicaba para ellos, porque realmente venían más del lado norte. O sea, era más que todo para las personas que venían más de la cuestión del centro histórico. Bien, y no me digan que no se murieron de coraje cuando van viendo ese último proyecto que hicieron en el parque, o sea, con ese, ¿cómo le dije? Pixeleado, no, o sea, ese es como para que le duela a uno el estómago, el corazón, todo. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo hacen los proyectos desde el escritorio? ¿Por qué no se van a caminarlo, a conocerlo? ¿Por qué inventar esas cosas y acabar con una imagen de años
en ese espacio. O sea, es donde no puedo entender esos proyectos modernos, actuales, en fin, que no funcionan. Para mí no funcionan como tal. Había una pregunta. Les gana, ¿no? Les gana más el diseño que la utilidad. Exactamente. Dígame. Ha habido una serie de exhibiciones, pero no ha sido muy de agrado. ¿Qué tipo de exhibiciones? ¿Pictóricas, culturales? ¿Allí? Tengo que asegurar. Bueno, más que todo las cuestiones culturales que se da más, por ejemplo, en noviembre la Feria del Cartón, donde venden productos del Día de Muertos. Es lo que tiene más auge, pero es anual. De cuestiones el parque realmente ahorita se reconoce más por la cuestión de las nieves. Cabe destacar que después de las vías panamericanas muchas neverías se demolieron, pero ahorita ya están saliendo más. O sea, lo que fue a partir del 2018, más a mitad del 2018 ya aparecieron más neverías, perdón. Incluso la nevería La Fuente ya metió más franquicias de las que había. Anteriormente nomás tenían 2. Y ahora hay del otro lado por San Diego y también un lado por la calzada. Ya empieza a ver un poco más eso. Y pues de exhibiciones más que todo es baile de danzón lo que tienen. Regularmente no proponen más cosas porque no se presta la zona. Desafortunadamente esa zona tiene ciertos puntos y ciertos horarios. Desafortunadamente prácticas como la prostitución pues están todo el día, pero no en todos los puntos. Cabe destacar que también en ese aspecto es una de las cosas que vamos a ver en el parque. Los sábados es muy pintoresco porque tú ves en el kiosco personas predicando la palabra en el centro, pegado a Juan Manuel y la calzada. Ves estas prácticas de prostitución, enfrente hay bares, abajo hay neverías, están bailando danzón. O sea que les digo que es muy, cada quien lo invade. Y también, por ejemplo, todavía los sábados hasta las 2 de la tarde por el lado de San Diego compran productos para casas de empeño. O sea, regularmente si pasan muchachos o hombres, se acercan y dicen, pues, ¿qué vendes? Regularmente eso es lo que te dicen. O sea, regularmente la mayoría de esas cosas que compran son de procedencia ilícita. Para celulares, cadenas, cosas así, lo que más allí. O sea, por eso le digo que muchas veces, o sea, sí se ha planteado que hacer exposiciones, pero no se presta. O sea, no se presta porque no puedes utilizar todo el espacio. Además, es un poco más complejo. Ahí es un problema social muy grande. Y realmente el parque no es el problema. El parque es la manifestación de todo lo que hay alrededor. Porque la realidad al menos en el caso de lo que es la prostitución y la cuestión de la delincuencia, no es exclusivo del parque, es todo el eje de la calzada de Independencia. Termina en el parque y termina en el Parque Agua Azul. O sea, sigue siendo la misma, como les comentaba, hay datos peculiares que llevan una conectividad siempre entre ese eje. Estamos hablando de que la zona roja, desde los 60 que se estableció, como les comentaba, al lado de lo que es la Central Vieja, todo eso fue un proyecto, ahora sí que se puede decir, un macroproyecto fallido. Todo lo que está pegado a la Plaza Juárez, todo lo que está alrededor. O sea, y cabe destacar que en esa zona del Parque Agua Azul hay una amplia cantidad de museos, chiquitos, pero los hay. Y todavía todo lo que ha sido el eje, pues ya vimos, cuando se planteó hacer la calzada de Independencia, querían hacer un paseo como Paseo de la Reforma. Les falló poquito, pero todavía el problema que tienen allí es prácticamente los usos que están utilizándose. Pero se vuelve un conflicto porque ¿cómo retiras usos de bares si ya tienen licencia? Se mete una cuestión legal, pues. Por eso es muy conflictiva esa zona. Y eso pues, converge al último punto de San Juan, del Parque Morelos. Es sin contar que alrededor del parque hay muchos hoteles disfrazados. Ese también es otro punto y con licencia. Por eso, si la zona se presta, pues no se va a retirar. Muchas veces también, incluso cuando pues bueno, voy a decir se rehabilitó, pero no es lo que se hizo ahorita en el parque, porque realmente no le puedo dar un nombre. La modificación que le hicieron también pensaban que pues, se iban a retirar, pero no, lo único que pasa es pues, que no se ensucian ahora los zapatos. O sea, pero no por el hecho de cambiar un piso, o sea, no cambias toda la manifestación de allí. O sea, es un problema social mucho más grande que eso. Y pues la realidad es que sí es muy triste, como contaba la doctora, ese tipo de agravantes, y sí se manifestó. Incluso cuando yo pedí acceso a esos planes no me los querían dar, los tuve que conseguir por otro lado.
porque era un proyecto que ya tenía mucho problema con la colonia del Retiro. Ya se empezó un fragmento, de hecho pegado, la primera sección se comenzó pegado a lo que es ahorita la secundaria mixta, a un lado de la Basilio Vadillo. Los vecinos vieron y pararon la obra, se paró como 6 meses, pero después comenzó y todos ya, hasta lo que conocemos ahora. Y sí, lo que les comentaba, desafortunadamente, ni siquiera lo que, por ejemplo, demolimos nuestro patrimonio del pasado. Ok, por alguna razón la Alameda se desfasó. Ok, comenzamos con algo nuevo, siglo XX, con el Parque Morelos. Ni siquiera le damos la oportunidad siquiera de llegar a tener unos 100 años, o sea, de darle longevidad al lugar para que sea patrimonial. Por eso muchas veces, o sea, lo que vemos ahorita, si tú le comentas a cualquier persona que tenga Alameda en su ciudad, le comentas que esto es, te va a decir que no es cierto, eso es un parque, es otra cosa. Porque ni siquiera anteriormente se mantenían los ejes rectilíneos flanqueados por árboles como se mantenía en Alameda, independientemente del trazo o del nombre. Pero desafortunadamente es lo que está ahorita. Diga. Junto al Cine de las Américas había una finca muy antigua. ¿Puedes platicarnos de eso? Y también del edificio de donde estaba Conciliación y Arbitraje, que también fue... El de Conciliación son dos, es la siguiente cuadra de Humboldt, ¿no? Sí, y la otra es la, Sí, esa va a ser Saga. Sí. La que demolieron para la Ciudad de Dios. No la demolieron, se cayó. Déjame platicarte. Bueno, es que yo también participé en ese proyecto. Sí, en la Casa Baeza Alzaga, que es la que está que era colindante con el Cine Américas. Bueno, nosotros la visitamos como en el 2011, maestra, más o menos, y ya estaba apuntalada y estaba abandonada. Esa casa, yo tengo una amiga que vivía enfrente y del último uso que tuvo la casa, bueno, era de 3 niveles, se rescató la fachada. Era un albergue para migrantes nicaragüenses, salvadoreños. Por eso tenía ciertas subdivisiones y tenía como cuartitos. Después se quedó abandonada y nada más utilizó la planta baja. Y tuvo problemas estructurales porque como en la década de los 30, 40, le hicieron el 3er nivel. Y estamos hablando que ese inmueble se construyó en lo que era las huertas de Santa María de Gracia y muy cerca a un afluente del ramal del río San Juan de Dios. Entonces, de manera estructural, el edificio, o sea, desde que se construyó, venía dañado de origen. Y luego le hicieron los siguientes niveles sin reforzarlo estructuralmente, entonces el edificio que estaba sensible. El abandono y la falta de mantenimiento, nosotros cuando fuimos en el 2011 ya no estaba en uso y ya lo que es la fachada que da a Independencia, que estaba ligeramente inclinada. Igual hicieron caso omiso, con un temporal de lluvias se derrumba parte de la fachada por Independencia, pero se conservó gran parte del inmueble. Entonces, es un proyecto a nivel federal, por eso quien dio los permisos fue el INAH federal, no el INAH Jalisco, que también de ahí fue un proyecto muy, muy polémico, porque nos involucró a los arquitectos del INAH y bueno, pues todo un tema. Entonces nosotros ya entramos a ese proyecto ya de manera tardía y hacer el proyecto sobre las rodillas, porque ya estaba aprobado y era muy polémico. Entonces detectamos una arcadita creo que ha de haber sido del siglo XVII, XVIII, y se rescató, nada más se movió del lugar. Y también en ese proyecto participó el arquitecto Javier Massimí y el arquitecto Carlos Padilla, que actualmente es el director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura Jalisco, y ellos hicieron el proyecto porque querían realmente demoler la casa. Entonces ellos hicieron el proyecto para rescatar lo que quedaba de la casa y por eso hicieron esa integración. Todavía no se concluye, o sea, porque se acabó el presupuesto. De hecho, están en pláticas con Nación para la siguiente partida presupuestal y la siguiente etapa. Pero la casa ya estaba sensible. Y nosotros, la maestra Gloria no me deja mentir, nosotros la visitamos en el 2011 y ya estaba mal. Bien, ahora vamos poniéndonos de acuerdo. Nos vamos a ver el sábado a las 10:30. Pero ¿en dónde nos vamos a ver? Por la calle de Acequia, por ese ingreso. Ya para. ¿Pero cuál es la de Acequia? La que está pegada al Parque Morelos, la entradita. Es que el centro escolar tiene
Tiene 3 ingresos. La de San Felipe, que esa no nos van a abrir por ahí porque tiene ingreso directo al jardín de niños y está dividido o está aislado del resto del inmueble. Entonces, nosotros podemos entrar ya sea por Humboldt o por Acequia, que Acequia es el ingreso que da directamente al Parque Morelos. ¿Qué es donde está que cerraron esa calle que era vialidad, era para coches y la cerraron? Eso se llama, que se llama Baez Alzaga también, Baez Alzaga, que era Humboldt. ¿Sí entendieron dónde? Okay. La calle Baez Alzaga está exactamente donde termina el Parque Morelos. Está es el lado contrario de la calzada de Independencia. O sea, de la de atrás. Okay. Ahí nos vamos a ver, ¿sí? 10:30, ahí nos vemos entonces. Posteriormente hay un mural de caballos, pero ya está amarillo. Okay. ¿Habrá estacionamiento por ahí? Sí, los sábados sí hay mucho lugar donde estacionarse, sí. De todos modos, tienen mi celular por si no nos encontramos, si alguno lo quiere apuntar, me marcan y pues ya nos decimos, es el 33 11 16 10 78. Sí, 33 11 16 10 78. Si por algo nos perdemos, pues ahí nos llamamos para vernos exactamente a las 10:30, y la verdad es un privilegio que consiguió aquí la maestra Sofía para ingresar a la escuela, siendo en sábado. Entonces creo que va a estar muy interesante conocerla por dentro. Bien, pues entonces a continuación vamos a hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros invitados. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Sofía Magaña Tiscareño por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves de Patrimonio Cultural, con la conferencia El Parque Morelos y la Escuela Basilio Vadillo, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 30 de mayo del 2019, y firmado por nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel, y el secretario general, el doctor José Sósimo Orozco. Muchísimas gracias. Y bueno, en el mismo tenor está el reconocimiento para el maestro Juan Christopher Alcaraz Padilla. Muchísimas gracias. Bien, entonces siguiendo con la orden del día, los invito, el sábado ya sabemos el recorrido a las 10:30 en punto. El martes 4 de junio, el próximo martes, tendremos por el Día Mundial del Medio Ambiente la conferencia La contaminación del aire aumenta y nuestras ganas de vivir sano también, se presentan las conferencias Contaminación y Salud, Impacto Epidemiológico y Estrategias de Prevención, a cargo de nuestro consocio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y la exposición a parques para reducir efectos de la contaminación del aire y mejorar la salud en las ciudades, a cargo de nuestra consocia, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Y pues les recuerdo que el próximo jueves, 27 de junio, a finales, tendremos la siguiente conferencia, será el Templo del Expiatorio, a cargo de nuestro invitado, el doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez. Y obviamente los invito al convivio para seguir platicando de este tema. Entonces, siendo las 9:10, declaramos clausurada esta sesión del 30 de mayo del 2019. Muchas gracias por su presencia y buenas noches.